más, pero bueno, ahí lo dejamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues en esta víspera de la fiesta de la Santísima Trinidad que estamos a punto de celebrar, vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayuden. Y de alguna manera eso es lo que vamos a tratar esta mañana. Por eso, Padre del cielo, te bendecimos por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo, por darnos el don de la Iglesia, el don de la revelación, el don del Evangelio. Ayúdanos a acoger tu enseñanza, lo que has abierto para nosotros. Te lo entregamos, te entregamos nuestro trabajo, te entregamos lo que no sabemos hacer. Danos luz para escuchar tu palabra y para discernir tu voluntad. Te lo pedimos todo, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el Padre, Cristo Santo. A propósito, ayer me fui a almorzar con dos amigos curas. Uno lo invité al retiro, pero no quiso. Pero le haremos otro viaje la otra semana. Vamos a ver si de pronto. Pero en el sitio donde estaba me encontré con alguien que las conoció a ustedes y que las recuerda con cariño. ¿Les suena María Mercedes Ruiz? Me recuerda con cariño. ¿Ustedes no? Sí, sino que se alejó. Sí, por una eso sí. dificultad. Yo no sé por qué, pero... No, yo la veía hace muchos años. Cuando está eso, sí. Entonces, bien, pues... Ella nos mandó salir. No. La verdad no. Pero sí dijo que se acordaba mucho y que estuvo muy contenta y tal. ¿Ustedes la conocen todas? ¿No? No. Bueno. Esa era otra amiga de Chucho y sus amigos. Eso era de ese combo. ¿No? A Chucho sí lo conozco. A Chucho sí. Bueno, entonces, miren, yo quería hoy, para coger, la vez pasada me sentí yo un poco farragoso, ¿saben qué es farragoso? No. Farragoso es como con niebla, con dificultad de ver cosas claras. En la charla de la semana pasada, porque estos temas, pues para una clase de teología, bien, ¿no? Pero me parece que a veces para intentar decir algo más existencial, pues me cuesta. Bueno, si el Señor concede otra cosa y a ustedes les ayuda, bendito sea Él. Pero yo me siento como, ¿cómo le sacamos jugo a esto, no? ¿Cómo intentamos decir algo que sea más concreto, más práctico, que al menos quede también, aunque bueno, no todos son consejitos prácticos en la vida. Pero entonces estaba pensando que hoy podíamos mirar, estamos hablando, bueno, los temas que hemos venido diciendo, ¿no? La revelación, cómo Dios habla, etcétera, y estábamos diciendo que íbamos a detenernos unos 3 o 4 temas a hablar de Dios. Y hoy quisiera que habláramos de Dios desde una perspectiva concreta, que es, y justamente me parece oportuno, fíjese, el título, así como lo tiene este libro, es La revelación, con B pequeña, por supuesto. Bueno, si no sería rebelión, no revelación. No existe la palabra revelación con B larga. Revelación del misterio trinitario en el Nuevo Testamento. Cómo Dios se da a conocer en el Nuevo Testamento. Entonces eso ya es interesante, ¿no? Porque, bueno, y aquí vamos a ver un poquito, efectivamente, cómo sabemos que Dios es Padre, cómo es que sabemos que Dios es Hijo, cómo es que sabemos que Dios es Espíritu Santo. Ese es el misterio trinitario. O sea, en la Escritura, ¿de qué manera aparece esto? Y me parece pues que es bonito, es interesante. Y intentar sacarle como jugo a estas cosas. Estaba mirando esta mañana. Bueno, entonces, lo primero que me parece interesante es considerar esto. Nosotros sabemos que Dios es trino, porque Él lo ha dicho. Eso es interesante. Fíjese que hay cosas que uno puede saber de alguien o de una realidad concreta sin que se las digan, ¿no? Yo puedo verle la cara a alguien y decir, le cayó algo mal. Si me van a entender, está verde, ¿no? Está verde la persona.
Entonces, o tiene cara de alegría, está contento, ¿no? Sin que me diga, yo puedo saber algo. Sin que Dios me diga nada, yo puedo mirar la naturaleza, puedo mirar la realidad que me rodea y puedo concluir que todo aquello muy seguramente no ha venido a la existencia por sí mismo, sino que alguien lo ha producido. Es decir, mirando lo que me rodea, yo quizás puedo concluir que Dios existe. Pero que Dios existe no significa que yo sé quién es Él en su intimidad. Así como si yo veo a una persona y le veo su rostro y digo, está triste, está contento. No sé por qué está triste, por qué está contento. Puedo quizás solamente ver una parte de la realidad y no ver todo. Entonces, esta primera idea es importante. Sabemos que Dios es trino no porque lo podamos concluir así nomás de mirar la naturaleza. Eso hasta allá no llegamos. Podemos quizás llegar a decir Dios existe, pero llegar a decir Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, es algo que solo ha sido posible porque Dios mismo lo ha dicho. Entonces eso es interesante. También considerar que Dios no solamente ha hecho cosas, sino ha querido hablar de su intimidad. Esa es la importancia de abrir la intimidad, ¿no? Y Dios ha dicho cosas muy serias sobre su intimidad. Si uno, ya vamos a ver esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios ha hablado? Pues ha hablado fundamentalmente por medio de Jesucristo, que es la segunda persona encarnada. Pero ha dicho cosas, ¿no? Cristo ha hablado de su Padre, ha hablado del Espíritu, de cuál es la relación que tiene con su Padre. Qué interesante es esto. A mí me llama eso mucho la atención. Yo tengo un amigo, muy querido, que le gusta mucho las redes sociales, ¿no? El Facebook y tal. Entonces, él publica muchísimas cosas. No sé, fuimos a sacar a los niños al parque, plin, foto, Facebook, A mí, yo un día lo hablaba con él y yo le decía, pero me llama la atención porque yo veo que cuando la gente ve esas fotos, se alegra mucho, ¿no? No es una especie de snob, de decir, estuve en tal restaurante o viajé a tal sitio, no es eso, es compartir lo que vive, porque así son cosas simples. Yo le decía pensando en que muchas veces, al menos eso lo digo por mí o por una mentalidad que yo veo que hay, no sé si será colombiana o del altiplano cundiboyacense, probablemente, de donde yo provengo, y que es una tendencia a no decir nada. Yo percibo que la cultura colombiana muchas veces tiende a no contar mucho. Porque si usted cuenta mucho, suscita envidias. Entonces mejor no cuente mucho. Usted no cuenta mucho, la gente no cuenta mucho, por ejemplo, los negocios que hace, ni cuánta plata gana, ni nada de ese tipo de cosas. Porque un tiempo hablaba yo con un mexicano, y me llamaba mucho la atención que hablaba de sus asuntos económicos como con mucha apertura. Y yo decía, pero esto es como raro, porque este tipo habla así. Y creo que también obedecía a un elemento cultural, o sea, que allí son menos complicados. Pero a lo que voy con esto es que, pues este amigo, pues habla mucho de su vida y digamos, comparte las cosas que vive. Y en ese sentido, la gente se alegra muchísimo y se hace partícipe de su vida. Y uno podría decir, no, está exponiéndose ahí en las redes sociales, está como, o sea, bueno, yo creo que eso depende de la intención, pero a mí por lo menos me ha ayudado a pensar que yo personalmente muchas veces tiendo a no contar, porque nada, porque entonces si pongo una foto de esto, no van a decir que esto es un cura que es muy vividor. Nada, porque como lleno de rollos, ¿no? De bloqueos mentales y de historias que al final si las pienso bien, son puros prejuicios, son tonterías, no son vivir en la libertad de los hijos de Dios, sino es vivir lleno de condicionamientos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Dios cuenta cosas. Dios quiere contar lo que Él es, lo que Él vive, lo que Él siente, lo que Él es en su divina esencia, y lo quiere compartir, porque todo lo que es bueno, decían los antiguos, el bien es difusivo por sí mismo, el bien tiende a comunicarse. Y eso me parece que ya eso ya da para mucho, porque pues cuántas veces aquí, o en la vida que uno vive, de pronto ustedes también aquí, uno puede tender a encerrarse, ¿no? Pues
bueno, siempre será un combate porque hay cosas que a uno no le gusta, tal, en fin, pero Él cuenta, Dios cuenta. Me parece ya impresionante. O sea, sabemos que Dios es trino porque Él lo ha dicho. Él cuenta cosas de su intimidad. Él no se queda con todo ahí guardado. Es más, dice San Juan de la Cruz que Él lo dice todo. Porque en Cristo encarnado, Dios no es que nos mandó un mensajito, ¿no? Nos mandó una cartica y te voy a decir 2 cositas de mi vida. Envió a su Hijo al mundo. ¿Quién es el que envió? Al Hijo. O sea, a uno que es Dios. Envió, cuando se estudia la teología trinitaria se dice que el Padre es Padre porque tiene un Hijo. Y el Hijo todo lo que tiene lo recibe del Padre. Y el Padre todo lo que es lo entrega al Hijo. ¿Qué significa? Que cuando Dios envía a su Hijo al mundo, envía todo. Todo. No sé cómo decir, no es que envió un mensajerito, vaya mi hijo, ya haga ayer mandado, vaya a la vuelta y compra el pan en la... No sé si me hago entender, como alguien que no le envió a su Hijo. Y dice San Juan de la Cruz que en decir una palabra, en decir la palabra verbo, Dios tras pronunciarla, es decir, tras el misterio de la encarnación, Dios se quedó como mudo, porque ya no tenía nada más que decir. Es decir, en Cristo Dios nos ha dicho todo, no solamente todo lo que nosotros podemos entender, sino todo lo que Él tenía para decir. Porque dio todo lo que tenía, que era su Hijo, no una parte, como digo. Entonces fijémonos que esto de abrirse y de darse a conocer es una cuestión que tiene su origen en Dios y que Dios la hace no de cualquier manera, sino hasta sus últimas consecuencias. Y pienso que en el fondo también parte de nuestro crecimiento espiritual es podernos dar completamente. Hoy el Evangelio dice que la viuda echó todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir. Entonces, bueno, estoy hablando un poco, todo esto ni siquiera empezado, ¿no? Pero entonces todo esto es para pensar que solo el hecho de que Dios nos haya hablado y de la manera como nos ha hablado, pues nos puede como iluminar, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, vivo el sacramento de la confesión? ¿De qué manera vivo la relación con las hermanas? ¿De qué manera, hasta qué punto me doy? ¿Hasta qué punto me entrego? ¿A imagen de Dios o no? Bueno, entonces, después de esta introducción, lo primero es ver un poquito la divinidad de Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, la primera idea es eso. El Nuevo Testamento nos deja claro que Jesús es Dios, que Jesús no es una especie de profeta, no es un gurú, no es un iniciado, es Dios. Esto es muy importante. Uno puede decir que, de alguna manera, el Nuevo Testamento gira en torno a la afirmación que hizo Pedro: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. O sea, lo confiesa como Hijo de Dios y por tanto como Dios. O a la afirmación de Jesús es el Señor, ¿no? Esta afirmación de Filipenses. Entonces Jesús se manifestó al pueblo hebreo como Dios de manera progresiva, lo decíamos, ¿no? Los hebreos tenían claro que Dios era uno solo, y entonces que llegara uno a decir, yo soy también Dios, yo soy el Hijo de Dios, pues era algo que les venía a romper sus esquemas. Pero Cristo, digamos, manifiesta que Él es Dios de una manera muy concreta. Dice que Él es el Hijo del Padre, ¿no? Él es el Hijo del Padre, y por eso hizo milagros, para que los hebreos creyeran que Él es el Hijo del Padre. ¿A ustedes les suena si yo les pregunto? Pero entonces, para que se animen, ¿algún episodio del Evangelio que les venga a la memoria en el cual se revele, se muestre, se manifieste que Jesús es el Hijo del Padre? En Juan. Pero... No importa el versículo, sino por ejemplo en qué palabra le suena. Es que ya no me acuerdo
recuerdo bien, pero las que vimos cuando estaba, antes de que terminara el tiempo pascual. Ujú. Efectivamente. Pero no me acuerdo bien. Hay un momento en que en la última cena él le dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Ujú. O sea, habla de una unidad entre él y el Padre, efectivamente. Pero quizás hay dos pasajes que son claves. El bautismo del Señor y la transfiguración del Señor. Ahí se oye la voz, ¿no? Esta voz que dice, este es mi Hijo, el amado. Escúchenlo, ¿no? Mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Después hay una cosa que es importante, y es que entonces Jesús se manifiesta como Dios, también dejando claro que su filiación, o sea, el hecho de ser hijo del Padre, es de un nivel distinto al nuestro. Él siempre dice, mi Padre y vuestro Padre. Y cuando enseña el Padre Nuestro, dice, ustedes oren así, Padre Nuestro. Pero Él no ora a su Padre, uniéndose a nosotros, diciendo Padre Nuestro. Él habla de mi Padre y vuestro Padre. Establece una distinción. O sea que nos hace partícipes del hecho de que Él es hijo, pero está claro que Él es hijo por naturaleza y nosotros somos hijos por adopción. Nosotros no somos hijos naturales del Padre, claro, si no seríamos dioses. Somos adoptados. Bien, entonces esto sobre la divinidad de Jesús. ¿Y alguna otra cosa que se puede decir? Aquí trae un pasaje del Catecismo que me parece interesante. Dice de San Pablo, o sea que San Pablo también habla de que Jesús es el Hijo de Dios, dice. Cuando aquel que me separó desde el seno de mi padre, está citando la carta a los Gálatas, de mi madre, perdón, de las Gálatas, y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que Él era el Hijo de Dios. Que fíjese que el primer anuncio de la iglesia es eso, Jesús es el Hijo de Dios. Es reconocer la divinidad de Jesucristo. Yo no sé, en nuestra relación con el Señor, a mí me parece que este aspecto, o sea, es mucho más fácil relacionarnos con el Jesús en su humanidad, ¿no? Jesús en su corazón sagrado, estamos en el medio del Sagrado Corazón, etc. Pero pensar en ese aspecto de la divinidad de Jesucristo, pues siempre pues es ocasión como de sorprendernos y de adorar, ¿no? O sea, Jesús es Dios. Es Dios. Bueno. Entonces esto sería lo primero. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús es Dios. Luego una segunda idea. Una segunda idea sería, el Padre es también revelado por el Hijo. Es decir, antes veíamos un poco como al contrario. El Padre dice que Jesucristo es su Hijo, ¿no? Este es mi Hijo, escúchenlo, en quien me complazco. Pero, al contrario, también Jesús dice algo, o sea, revela algo, muestra algo de su Padre. Hay muchas religiones en las que se trata a Dios como Padre. Los mismos griegos antiguos decían que el Zeus o el Apolo era el padre de los dioses, o sea, en las religiones politeístas generalmente hay un dios que es más que los demás dioses. O sea que la paternidad de Dios es una idea pues que está en muchas religiones, pero la manera como aparece en el cristianismo es particular. Y aquí solamente yo diría dos ideas. Una, que esa paternidad, y eso es muy bonito, esa paternidad de Dios en el Antiguo Testamento viene unida a una maternidad. Dios es padre y madre. Dice Isaías 66, como uno a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Creo que es el Salmo, ¿no? Que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Y eso es muy interesante, porque Dios no tiene sexo,
Dios no es hombre ni mujer, Dios es espíritu. La determinación sexuada de los seres humanos depende de que somos cuerpo. En cambio, Dios no tiene cuerpo. Por tanto, Dios no se puede decir que es hombre ni mujer. Está por encima, pero tiene rasgos de ambos, ¿no? Entonces, cuando en el, perdón, Padre, en el Antiguo Testamento del Génesis dice que Dios nos hizo imagen y semejanza, eso no es, esa imagen y semejanza no es física, ¿o sí? Digamos que es, claro, no es física, Espiritual. porque si fuera física, entonces Dios sería físico, Dios sería material. Dios no es un ser humano más potente que nosotros. Dios, es espíritu. Entonces, a ver, digamos que yo lo diría del siguiente modo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza también se concreta en lo físico. De hecho, el hecho de que exista, por ejemplo, para la constitución de la familia humana, la condición masculina y la condición femenina, en el sentido de una complementariedad de dos que a su vez dan lugar a la vida. O sea, los seres humanos no nos reproducimos por ósmosis. Iba a decir eso, pero luego me quedé dudando. Ósmosis es uno que se reproduce a sí mismo, ¿verdad? Ya me quedé pensando. Sino por la complementariedad de dos. Eso tiene sentido que eso sea, eso que sonó fue el videoportero. No, tiene de la conjetura. Eso tiene sentido que sea a imagen de Dios, porque ayer tuve examen con los muchachos de esta misma materia y un muchacho me explicaba, o sea, daba el examen muy bien dado y hablaba. ¿Es el anuncio? Sí. ¿Ah? Que si bien es cierto que Dios no tiene cuerpo, en diversos aspectos corporales, como por ejemplo la condición sexuada del ser humano, se manifiesta un reflejo del amor divino. Entonces decía yo que ayer hablaba con un chico que me daba el examen y explicaba la manera como un autor de la Edad Media, que se llama Ricardo de San Víctor, explicaba el misterio de la Trinidad. Él se preguntaba, ¿por qué Dios es trino? ¿Qué sentido tiene eso? Y él decía, la explicación la encuentro en lo que dice San Juan. San Juan dice que Dios es amor, en sus cartas. Pero él se pregunta, ¿y qué es el amor? Pues el amor siempre es una donación de una persona hacia otra, o también una recepción. El amor fundamentalmente es algo que se comunica como algo que se da o como algo que se recibe. Y por tanto, para que haya verdadero amor tiene que haber dos, porque yo me puedo amar a mí mismo, pero es más pleno si yo amo a otro, y además ese otro que yo amo es de mi misma dignidad. Es de mi misma dignidad. Entonces él dice, por tanto tiene sentido que en Dios haya un padre y haya un hijo, que son de la misma dignidad y que comunican y reciben el amor. Pero además el amor se lleva a una plenitud más grande cuando no solamente se comunican a sí mismos, sino que se proyectan en una realidad que es el objeto común del amor. Y ese objeto común del amor en Dios tiene que ser de la misma dignidad que Dios, y por tanto es lo que hace verosímil que en Dios exista el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Y así, esto no es que demuestre que Dios es trino, pero simplemente hace pensar que si Dios es amor, es muy consistente que además sea trino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si pensamos que Dios es trino y es una comunicación de amor, es natural que haya una pluralidad. Entonces, es natural que los seres humanos constituyan un núcleo familiar y una proyección de su propia vida también a través de la comunicación del amor. Por tanto, uno sí puede decir que en la manifestación sexuada de los seres humanos hay un reflejo del amor divino. Eso no significa que Dios es cuerpo, pero que de alguna manera
la condición corporal del ser humano refleja lo que es Dios en su intimidad, creo que sí. No sé si logro transmitir la idea. Eso es. Entonces decía que este es el Padre que es revelado por el Hijo. Entonces estaba diciendo yo que en el Antiguo Testamento también se habla de la imagen materna de Dios. Bueno, y entonces, esto ya lo dije hace un momento, que cuando Cristo nos dice que Dios es Padre, nos deja claro que su paternidad, o sea, que su relación con el Padre es distinta de la nuestra. Pero sin embargo, hay muchos textos que hablan de que Dios es Padre. Por ejemplo, muchos textos del Sermón de la Montaña. Sermón de la Montaña, por ejemplo, Mateo capítulos 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, por ejemplo, sed perfectos como el Padre es perfecto. El Padre que ve en lo secreto te recompensará. El Padre sabe de qué tiene usted necesidad antes de que lo pidan. Si ustedes se perdonan, el Padre les perdonará. Si no se perdonan, tampoco su Padre les perdonará los pecados. Bueno, hay muchos otros. O sea, si uno piensa cuántas veces Cristo habla del Padre, es impresionante. Y eso a mí me hace pensar. O sea, a mí me parece que yo el otro día hay un autor protestante que se llama Karl Barth, que es muy interesante por una cosa. Él es de principios del siglo XX. El protestantismo fundamentalmente desconfía de la condición humana después del pecado original. ¿Qué significa esto? Después de que Adán y Eva pecan, quedan vulnerados en su capacidad de entender, en su capacidad de decidir. Para los protestantes, ese pecado generó una herida, que no es solamente una herida, sino una destrucción de la naturaleza humana, de manera que después del pecado el hombre no puede pensar, por ejemplo. Entonces los protestantes dicen, lo único que realmente salva al hombre es la revelación, es Jesucristo, un encuentro directo con Él. Todo lo humano en sí mismo no sirve para nada, porque está dañado, está deteriorado. Barth es un representante un poco de esta idea, que también es interesante y es positiva. O sea, yo no sé si se acuerdan que quizás en algún otro momento salía el tema, por ejemplo, de que en un tiempo se aproximaba al estudio de la Biblia utilizando los métodos racionales, el método histórico crítico, y que se había quitado la idea como de que la Biblia es palabra de Dios y solamente era palabra humana, y por tanto había sido racionalizada. Pues Barth lucha con eso y dice, nada de racionalizar, lo único que sirve es lo que Cristo ha dicho. ¿Y a qué voy con esto? Que ha dicho, los seres humanos, y en el cristianismo está muy difundida una idea de Dios, que es una idea demasiado abstracta, y se ve a Dios como un ente, pero esta distinción de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a casi nadie le dice nada. Es más, si se quitara de la práctica cristiana la distinción de las tres personas, a la gente le haría lo mismo. Eso dice Barth. Pero me parece interesante, porque lo que quiero subrayar con esto es, en nuestra vida, miren la cantidad de veces y de qué manera Cristo nos habla del Padre, de qué manera nosotros hemos experimentado la paternidad divina para nosotros. A mí me parece que en un mundo como el nuestro, donde la figura paterna está tan desdibujada, no solo porque los hombres, los varones, pues muchas veces están o estamos muy perdidos, sino también porque ha habido como un bandazo simplemente a apoyar todo lo que sea femenino, ¿no? El ídolo de nuestro tiempo, no sé si el ídolo, yo no sé, no quiero decir algo que esté mal dicho, pero me parece que hay un tremendo apoyo en los ambientes en que a la madre soltera, a la mujer, a la que tiene que y tal, y la heroína y la que saca de ahí, yo lo digo que no, pero no se apoya realmente a la familia. Y entonces realmente muchos de nosotros, y seguramente yo también, por supuesto, tenemos una imagen paterna bastante desdibujada.
bastante desdibujada, que influye en la manera en cómo nosotros podemos reconocer a Dios como nuestro Padre. Entonces, bueno, pues de pronto esto nos puede servir, ¿no? Por ejemplo, esto del Sermón de la Montaña para ¿cuántas de nuestras inseguridades pues van por ahí también? Porque yo no me siento cuidado o cuidada por un padre, ¿no? Entonces, pues, no sé, muchas cosas me asustan, me paralizan. Entonces, quiero decir como hacernos conscientes, hay cosas que me parece que damos por hechas, y hacernos conscientes de lo que Jesús dice, ¿no? La manera como Él subraya, no que es que Dios es poderoso, no que es que Dios, no sé, es justo, sino que Dios es Padre. Es que, yo creo que es verdad, muchas cosas las decimos de memoria, el nombre del Padre es muy santo, amén. Y salimos a la calle como, un momentico, es que es Padre. ¿Qué significa esto? ¿No? Esto es muy potente. Los teólogos, finalmente, para terminar esta segunda idea, que es cómo el Padre es revelado por el Hijo, dicen una cosa que es bien importante, y es que la manera como Cristo habla de Dios en términos de que Él es el Padre es una absoluta novedad. El Antiguo Testamento nunca había hablado así. Ninguna religión había hablado así. De la manera, o sea, como he dicho, en muchas religiones se plantea a Dios como Padre, pero del modo como Jesús lo plantea, ninguna. Miren lo que dice aquí. La buena noticia del Evangelio no es que Dios sea como un Padre para nosotros, sino que es con toda propiedad el Padre de Jesús, y que en Jesús todos somos hechos realmente hijos suyos. Porque entonces en el fondo es eso, ¿no? Al no tener una idea de Padre realmente sólida y consistente, nosotros no podemos vivir como hijos. Sigamos. Entonces estamos hablando de esto, ¿no? Que la buena noticia es que esto es... o sea, que poder vivir como hijos de Dios... Pero es que me perdí en esa idea. La buena noticia no es que sea como un Padre, sino que es radicalmente Padre de Jesús, y por lo tanto nosotros en Jesús somos realmente hijos de Dios. O sea que nuestra filiación no es una filiación al margen de Jesús, sino en Jesús. ¿Cómo así que en Jesús? Eso es un... Porque somos hijos en el Hijo. Yo me sé toda esa frase. La teoría está bien. La teoría es buenísima, pero ¿por qué? Bueno, a mí me parece que primero esto es un misterio. Entonces, los misterios no se pueden descubrir completamente, pero a mí me parece que hay imágenes que ayudan a ver de qué manera esto es real. A mí me parece que una muy clara es Romanos 6. Si no me equivoco, Romanos 6. Hoy tengo un bautismo. Y fíjese una cosa. ¿Cuál es el mandamiento? A mí, ¿cómo me ayuda eso? El mandamiento de Mateo 28, 19 es ir y hacer discípulos de todos los pueblos. Ese es el colofón del Evangelio de Mateo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Eso parece una frase, pero esa es la misión de la iglesia. Hacer discípulos, o sea, transmitir una doctrina para que la gente pueda hacerse seguidora de Cristo. Pero ¿cuál es el fundamento de ese discipulado? El bautismo. Hacerse hijos. Entonces, el bautismo, ¿no? Entonces digamos que esa es la palabra. Y entonces en Romanos 6, si me ayudas, Romanos 6. Me aterra que me parece algo súper traumático. ¿Romanos 6? Romanos 6, no sé. Busca allí. ¿Pero qué tengo que mirar? Del bautismo. Recuerden que quienes fueron injertados con Cristo... Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, Eso es. de que al igual que Cristo resucitó entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros llevamos una vida nueva. Listo. Entonces aquí ya empieza a dar pistas de qué es el bautismo. Dice, el bautismo es ser sepultados y ser
y haber resucitado con Cristo. De hecho, el bautismo, eso creo que los ha salido en otro momento, el bautismo antes se administraba y todavía en algunos contextos, por inmersión. Hoy día uno bautiza derramando agüita en la cabeza, eso se llama ablución, pero inmersión es que hay una piscina con 7 escalones en cada extremo y el que se va a bautizar se sumerge 3 veces. El agua en la Escritura es un signo de la muerte y de la vida. Por eso en el Génesis dice que el Espíritu se cernía sobre las aguas, que había caos. Cuando el que se va a bautizar es metido en el agua, es como si fuera sepultado en la tierra. Y salir del agua es como salir de la tierra. Entonces, esas 3 inmersiones y sucesivas salidas del agua hacen referencia al ser sepultado y resucitar con Cristo. En el fondo, ¿de qué se trata? De que el bautismo nos une a Cristo fundamentalmente en su misterio pascual, o sea, en morir y resucitar. O sea que fundamentalmente la unión que tenemos con Cristo es una unión en su muerte. Y esto tiene muchísimo fondo. Porque se puede decir que la unión con Cristo viene cuando nosotros somos plenamente víctimas en la víctima. Porque ¿qué significa la muerte de Cristo? Que Cristo no se resiste al mal. Cristo dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Pero la cruz de Cristo es fundamentalmente eso. No resistirse al mal y amar al enemigo. Entonces, la plenitud de nuestra unión con Cristo es cuando nosotros podemos no resistirnos a la muerte. Pero no estoy pensando en la muerte, no sé, de un eventual martirio o quién sabe qué. Estoy pensando en la muerte de todos los días. La muerte de la obediencia. Porque a mí muchas veces obedecer me hace morir. Porque me toca morir a mi capricho, a mi gusto, a lo que me da la gana. El morir a no hacer mis planes, sino servir a la otra persona, a vivir la caridad. Y en el fondo, ahí se juega la plenitud de la vida cristiana. Porque ¿cuáles son todos nuestros rollos? Me parece a mí, huir de la muerte. ¿Por qué me pongo bravo con uno? ¿Por qué me rebelo con la otra? ¿Por qué entro en crisis? ¿Por qué entramos en crisis? Ay, esto no es lo que yo quería. Este rollo que me tocó a mí. ¿Por qué esto? Porque no queremos entrar a la muerte. Entonces, a mí me parece interesante este punto porque esto de ser hijos en el Hijo es realmente una realidad que se da por el bautismo, pero que no es una cuestión que pasó hace los años que cada uno lleve bautizado, sino que es como una entrada en el misterio de poder morir y resucitar con Cristo. Y luego me parece que hay otras imágenes. Por ejemplo, les preguntaría, ¿se les viene a la mente algo? Esto no es examen, ¿no? Porque, en fin, cuando pregunto me hacen una cara como, bueno, en fin. ¿Se les viene a la mente alguna imagen del Evangelio que nos ayude, que haga que sirva como de referencia a la manera como nosotros estamos unidos a Cristo? No sé si me hago entender. Por ejemplo, se me viene a la mente una. En Juan dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Entonces yo creo que esa es una manera de entender ser hijos en el Hijo. ¿Cómo somos hijos en el Hijo? Como la vid está insertada en el sarmiento. O como el sarmiento en la vid, mejor, como la rama en el tallo. Y esa es una imagen que nos puede ayudar a sacar fruto. Por eso es que digo que es un misterio, pero que se puede vislumbrar de esa manera. Pero tiene sentido si uno lo piensa también. Porque claro, eso puede sonar como una frase hecha. Eso de ser hijos en el Hijo. Por ejemplo, otra imagen que sirve mucho es la imagen del cuerpo.
San Pablo dice que en la iglesia Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. San Agustín decía que esa es la imagen que se llama el Christus totus, el Cristo total. ¿Eso qué significa? Que la iglesia es Cristo. De hecho, cuando dice, creo que es Mateo 25, que cuando Jesús venga al juicio final, dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me visitasteis, no, estuve desnudo y me vestisteis. Porque cuanto hicisteis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. O sea, hay una unidad entre Cristo y los cristianos. Cuando Jesús se le presenta a Pablo, en camino de Damasco, le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién perseguía Pablo? A los cristianos. Pero Cristo está en los cristianos. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es verdad que místicamente, pero realmente, nosotros estamos unidos a Cristo a la manera como los miembros de un cuerpo están unidos a la cabeza. Y San Pablo usa otros ejemplos de que cuando un miembro sufre, el otro no puede quedar indiferente. Pero quiero decir, tiene sentido que todo tienda hacia la unidad. Nosotros no somos... Ser hijos en el Hijo es ser uno con el Hijo. El Padre, es que esto es impresionante, porque el Padre es trino, Dios es trino, pero a la vez es uno. O sea, todo tendemos hacia la unidad y la plenitud de nuestra unión con Dios es la plenitud de la unión con los demás. Entonces, bueno, a mí me parece que esto, que no sé si puede parecer un poco abstracto, es muy importante porque nos perfila realmente cuál es el Dios cristiano. Fíjense una cosa, eso no lo dirá un musulmán. Esto también es importante por eso. Porque hay gente que dice: no, todas las religiones son iguales, eso da lo mismo. Lo que importa es que usted crea que hay un Dios. Eso suena lindo, pero si uno lo piensa un poco más, es una estupidez. Es una estupidez. Todo eso no importa, eso da igual. Lo que dicen los protestantes, los de esto, usted lo piensa bien y lo mira en detalle. No, señor, no tiene nada que ver una cosa con otra. No me enredes. Bueno. Entonces, fíjense... Bueno, aquí hay otras cosas, pero bueno, no tengo que decirlo todo porque, por ejemplo, habla del conocimiento, ¿no? Como Jesús muestra que Él tiene un conocimiento igual al del Padre, ¿no? Él dice: todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien al Hijo se lo quiere revelar. O sea, Él dice claramente: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Manifiesta esa exclusividad de su relación con el Padre respecto de los demás. Pero hay una cosa que es muy importante, y es esto de la unión del Padre y el Hijo como un mutuo estar uno en el otro. Dice Jesús a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuál es la unión? Lo que decía Pablo: ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Dice Pablo también en Romanos 12: ofrezcan sus cuerpos como una hostia viva y agradable a Dios y Quiero decir, ¿qué es ser entonces hijos en el Hijo? Es realmente... A mí me parece que eso es lo que se verifica en ciertos santos que el Dios concede a la Iglesia y que, por ejemplo, los estigmatizados. Uno piensa: ¿para qué un estigmatizado? Pues bueno, pues sí, es muy impresionante y todo lo que uno quiera, pero en el fondo me parece a mí que es una manera
de vislumbrar el tipo de unión. ¿Cómo es posible que una persona tenga las llagas de Cristo? Pero ¿cómo así si no son sus llagas? O sea que sí es verdad esto de estar uno en el otro, de que ya es Cristo el que vive en mí. Pero es misterioso porque no es que yo ya no dejo de ser, no, yo sigo siendo. Es una unión. Bien. Y la tercera idea, la revelación de Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces, en la última cena, por ejemplo, Jesús no solo habla del Padre, sino también habla del Espíritu Santo, es lo que veníamos leyendo durante gran parte del tiempo de Pascua en el Evangelio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jesús habla del Espíritu Santo sobre todo en conexión con su partida de este mundo, ¿no? Si yo no me voy, no vendrá el Paráclito. ¿Eso qué significa? Pues que el Espíritu Santo es alguien distinto de Cristo. Es el Espíritu de Cristo, pero no es Cristo. O sea, que el Espíritu no es como una fuerza simplemente, o una presencia, es un alguien, es una persona. Es una persona. ¿Y qué dice del Espíritu Santo el Señor? El Espíritu Santo dará testimonio de la verdad, enseñará la verdad, hará recordar a los discípulos la verdad que han oído a Cristo. San Ireneo de León, que es un padre de la Iglesia muy importante, decía que el Hijo y el Espíritu son como las dos manos del Padre. Al pensar en la obra de la creación. Bueno. Entonces, hay tres ideas sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La primera idea es que el Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo. Pero es una persona como ellos. Que es un poco lo que acabo de decir. O sea, no es simplemente una fuerza divina, sino es una persona. La segunda idea sobre el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es también una fuerza, tiene una fuerza carismática. Dice el Evangelio que Jesús, movido por el Espíritu, fue al desierto. O sea, una fuerza, tiene un poder que transforma, que orienta, que guía. Jesús predica por la fuerza del Espíritu. Dice Pablo en 1 Corintios 12, que lo conocemos. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada uno se le concede la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le concede por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro ciencia, en fin, luego sigue diciendo, ¿no? A uno poder de obrar milagros, a otro profecía. Eso es muy interesante porque esto muestra que esto refuerza la idea de que la iglesia es un cuerpo. En un cuerpo hay miembros y cada miembro tiene un carisma distinto. Unos son altos, otros son bajitos. Unos son diseñadores, otros cantan. Unos cocinan. ¿Quién cocina aquí? Otros hacen cuentas. Bueno, no es lo único que hacen en la vida, ¿no? Unos, en fin, ¿qué quiero decir? Y eso es así.
Fíjense, a mí me parece muy bonito esto de siempre, creo que era a partir de esto, ¿no? Creo que era en este texto que Santa Teresita del Niño Jesús meditaba, pensando cuál era su lugar en la iglesia, y entendió que su carisma era el amor. Esto me parece que ayuda también porque nos ayuda a pensar que no tenemos que hacer todo en la vida. A veces el mundo nos exige que tenemos que hacer todo. Tenemos que ser buenos para todo. No pasa nada. Cada uno tiene lo que Dios le da. Y tercera idea sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo santifica. O sea que transforma, ¿no? Esto que ya decía Ezequiel, aunque eso es del antiguo, corazón de carne, de piedra, en un corazón de carne. Pero uno lee los Hechos de los Apóstoles y fundamentalmente ve cómo el Espíritu mueve y santifica a estas comunidades, a esta gente, ¿no? De hecho, dice San Pablo en Romanos, quienes son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué interesante. Entonces ahí se ve cómo la filiación divina está en función de la relación con el Espíritu. ¿Qué significa vivir como hijos de Dios? Vivir guiados del Espíritu. A mí me impresiona cómo, es verdad, ¿no? ¿Cómo vive un hijo? ¿Cómo vive un niño? En estos días que estoy preparando los retiros sacerdotes, ustedes conocen a Pedro y Sandra, creo que todos ustedes los conocen, ¿verdad? ¿No todas? Bueno, Pedro y Sandra son unos amigos que son muy de Emaús y que pues el Señor les llamó y les dio a adoptar 4 hijos. Entonces tienen 2 parejas de gemelos, 2 niños y 2 niñas. Y yo veo a los niños, que estos días que nos hemos reunido en la casa de ellos, y yo veo a los niños no se preocupan de ninguna agenda que tengo que hacer mañana. Mañana es vacaciones, ¿y qué vamos a hacer por la tarde? Lo que mi mamá diga. Viven tranquilos, viven libres. O sea, se dejan llevar por otro. No viven en función de sus previsiones. Y entonces, fíjense, quien es hijo de Dios es quien es guiado, porque la palabra guiado me parece muy importante. Guiado significa que la batuta de mi vida no la llevo yo, la lleva el Espíritu. ¿Cuánto? Pues esto es un don del Señor, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero ¿cuántas veces vivimos llenos de agenda, de rollos, que son puras cálculos humanos, ¿no? Entonces es interesante ver cómo es verdad que la acción del Espíritu y la acción del Hijo van siempre de la mano y toda nuestra vida es como una dinámica trinitaria, está llamada a ser ir al Padre en el Hijo por la fuerza del Espíritu, que suena pues a una frase hecha, pero bueno, si la tratamos de desmenuzar, pues sí que tiene sentido, ¿no? Luego, más de esta idea de que el Espíritu santifica pues que es lo que pasa en el bautismo, ¿no? Habéis sido lavados, santificados, justificados por el Espíritu. Cuando nos confesamos y se nos perdonan los pecados, pues es el Espíritu el que obra. Bien, esas serían como las 3 ideas sobre el Espíritu Santo. Y una cuarta cosa sobre esta manera de cómo se manifiesta la Trinidad en el Nuevo Testamento es ya lo que se llama la misión conjunta del Hijo y del Espíritu. Cuando decimos misión, aquí se usa un lenguaje un poquito técnico, pero que es bueno de precisar, y es que yo puedo decir que el Hijo procede del Padre. Cuando yo digo la palabra procede, estoy pensando como al interior de la Trinidad. El Hijo procede del Padre. Y decimos que el Hijo procede por vía de generación, o sea, el Hijo es engendrado por el Padre. Y en cambio decimos no que el Espíritu es engendrado, sino que decimos que es expirado, la expiración, así se llama.
simplemente para distinguir que que el Espíritu no se relaciona con el Padre como un hijo, sino de otra manera. Por eso usamos otra palabra, atendiendo a lo que dice la Escritura. Entonces, a esto le agregamos otra idea, que cuando pensamos en que el Hijo y el Espíritu, digámoslo así, salen del Padre, pero ya no al interior de la Trinidad, sino fuera de la Trinidad, decimos que son enviados, que hay una misión. Entonces, cuando hablamos de la misión del Hijo, de la misión del Espíritu, no estamos pensando en la Trinidad en sí misma, sino en la manera como el Hijo y el Espíritu actúan en la historia nuestra, en nuestra vida, en la historia de la salvación, en la iglesia, en la historia de los hombres. Entonces se dice que el Hijo y el Espíritu tienen una misión conjunta, o sea, van de la mano. Y es verdad. Decíamos que venimos leyendo cómo dice Jesús: si yo no subo al Padre, no podrá enviar el Espíritu. Quiero decir, las dos van de la mano. La salvación, lo acabamos de decir, quienes son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. O sea, la salvación es que somos hijos de Dios en Cristo por el Espíritu Santo. En Cristo, eso de ser hijos de Dios en Cristo también nos agrega algo, ¿no? Que somos de la misma familia, no somos hijos de distintas familias, somos una sola familia. Entonces dice el catecismo lo siguiente en el punto 689. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Esto es muy lindo. Fíjense que la manera como se trata a veces de pensar en la imagen de la Trinidad en el hombre en la Trinidad en sí misma es como pasa en el hombre. Entonces, en el ser humano, ¿qué pasa? Está la persona que piensa, pero la persona que piensa, lo pensado lo puede pronunciar a través de una palabra. Pero nosotros hablamos a través de un espíritu. O sea, nosotros no podemos hablar si no respiramos, si no expiramos nuestro aliento. ¿Qué quiero decir con esto? Que los padres de la Iglesia ya pensaron que la imagen de la Trinidad, así como yo acabo de decir que, por ejemplo, la imagen de la Trinidad se ve, por ejemplo, en la familia, la complementariedad del hombre, la mujer, los hijos. La imagen de la Trinidad, o sea, la Trinidad se ve presente en la persona. Porque dice San Juan en el capítulo 1 que el Verbo estaba junto a Dios y que el Verbo es el Hijo. O sea, la manera como Dios engendra al Hijo es como si fuera una palabra que se pronuncia. Pero esa palabra que se pronuncia no es posible sin el Espíritu, sin un aliento de vida. Eso pasa en el ser humano. Yo no puedo hablar, si yo cierro la boca, ya no puedo hablar. O sea que para yo pronunciar la palabra necesito que haya un hálito de vida. Esto para decir que solo es posible que se envíe al Hijo si está junto al Hijo el Espíritu. O sea, la idea que quiero transmitir es que el Hijo y el Espíritu son enviados de la mano. Donde está el Hijo está el Espíritu, donde está el Espíritu está el Hijo. El Espíritu se hace presente, o sea, entonces eso pasa siempre en la Eucaristía. ¿Cómo hacemos presente el cuerpo de Cristo en el altar? Por la epíclesis. La epíclesis es la invocación del Espíritu sobre el pan y el vino, que es hacer sombra, esto lo hemos dicho, hacer sombra es esa imagen de lo que pasa en la Virgen María. Dice el ángel Gabriel a María: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y el que nace en ti será llamado Hijo de Dios. La presencia del Espíritu trae a Cristo. Cristo además nos envía el Espíritu. O sea que el Hijo y el Espíritu siempre están unidos. Es una misión conjunta, están de la mano.
Por eso me parece que tiene mucho sentido, digamos, la alabanza y la invocación del Espíritu en el contexto de la adoración eucarística. Porque, indudablemente, Cristo nos trae el Espíritu. Y el Espíritu nos permite adorar a Cristo. Listo. Y luego vamos a terminar. La última cosa que quiero decir es que en el Nuevo Testamento hay algunas como expresiones es maneras de hablar que son claramente trinitarias, en las que se ve claramente que las tres personas están. Ya hemos mencionado alguna. ¿Les suena alguna? ¿Se les ocurre alguna? ¿Algún pasaje del Nuevo Testamento en el cual, oiga, aquí se ve claramente que se habla de las tres personas, no solamente del Padre o del Hijo o del Espíritu, sino de los tres juntos? ¿Les suena alguna? El que me va a guardar a mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y él morará en él. Y ahí se menciona como al Hijo y al Padre. Sí, pero ahí también viene el Espíritu. Ah, bueno, bien, está bien. No explícito, pero está bien. ¿En cuál vendría explícitamente? Lo hemos dicho, el bautismo, la transfiguración, el mandato misional, ir y hacer discípulos bautizándolos. Y luego San Pablo tiene algunas. La gracia del amor de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Eso que se dice en la misa es un saludo de sus cartas. Todavía no se hablaba tanto de la Trinidad de San Pablo ya. ¿Perdón? No, que todavía ahí no se hablaba mucho de la Santísima. ¿Quién? Todavía en el tiempo de San Pablo no se hablaba mucho de la Santísima Trinidad y San Pablo ya había recibido esa gracia. Sí, efectivamente. Exacto, Pablo lo tenía clara. Aquí hay varios sitios. 2 Corintios 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. 2 Tesalonicenses 2. Nosotros tenemos motivos para dar continuamente gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, a quienes Dios ha elegido desde el principio para haceros salvos por la santificación del Espíritu y la fe verdadera. A esta precisamente os llamó por medio de nuestro Evangelio para que alcanzaseis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Habla de Dios, habla del Espíritu, habla de Jesucristo. Bueno. Y finalmente, estas fórmulas, o sea, estas expresiones trinitarias como que nos dejan 3 conclusiones. Primero, que desde el primer momento en la Iglesia, aunque no fuera formulado como una fórmula de fe, pero estuvo clara la fe trinitaria, como dice la hermana Madeleine, desde San Pablo y antes. Segundo, esta fe nos habla de que se afirma que Dios es uno y a la vez trino en personas. Y en tercer lugar, estas fórmulas siempre tienen un orden. Hablan primero del Padre, luego del Hijo y luego del Espíritu. En la Trinidad hay un orden. El Padre es el principio y la segunda persona es el Hijo y luego viene el Espíritu. La primera persona no es el Espíritu, es el Padre. Hay un orden. Eso también es importante. Eso lo decimos muchas veces. Dios es orden. Y yo con esto terminaría.